Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, somos el Alto Consejo Siriano. Estamos muy contentos de hablar con ustedes hoy. A medida que avanzan hacia esta siguiente fase de luz, la oscuridad no tiene otro lugar a donde ir, excepto abandonar el planeta o ser disuelta por la luz. La Tierra y la humanidad están siendo engullidas por la luz cósmica proveniente del reciente eclipse solar, sus alineaciones astrológicas, junto con todos los hermosos rayos que están siendo amplificados, dirigidos y compartidos por sus familias estelares. La energía nunca deja de moverse. Una vez activada o proyectada, comienza una vibración continua que solo puede ser contrarrestada por otras energías. Entonces, cuando envían vibraciones de amor a sus familias humanas, esas vibraciones no terminan cuando dejan de enviarlas, se moverán y expandirán eternamente. Su enfoque intencional de estas energías, al dirigirlas o proyectarlas, significa que su amor envolverá a otros, siempre y cuando sus energías no sean contrarrestadas por las energías de otros. La energía se mueve en ondas, y cuando tienes ondas de luz de amor envolviendo una vibración más oscura, la vibración de luz superior eventualmente distorsionará, disolverá y anulará la energía más oscura. La energía más oscura eventualmente se fusionará con la luz, elevando las energías más oscuras a vibraciones superiores. Así como una vela suaviza la oscuridad, tu luz hace lo mismo. Cuando ingresas a una habitación llena de diferentes frecuencias, tu luz comienza a suavizar todas las demás vibraciones dentro de tu espacio inmediato. Mientras permitan que su luz brille con enfoque, las vibraciones inferiores no los perturbarán. Aquellos en emociones oscuras o inferiores intentarán llevarlos al mismo nivel que ellos, porque vuestra luz les resultará incómoda. Cuando entran en una habitación con una sonrisa en el rostro, y un rebote en sus pasos, y todos los demás están enojados, llenos de odio o miedo, se preguntan cómo pueden estar tan altos en luz. Primero intentarán llevarte a su nivel de vibración. Si eso no funciona, se alejarán de ti para poder continuar revolcándose en las energías más oscuras, o eventualmente comenzarán a sonreír, y volverse ellos mismos más luminosos. Recuerda nunca dejar que las vibraciones inferiores te derriben. Tienes una opción. Tampoco tienes que alejarte de las energías más oscuras o de las vibraciones inferiores, como muchos creen que deben hacerlo. Tus energías de luz son más poderosas que cualquier energía oscura y eventualmente cambiarán la vibración de tu área a una frecuencia positiva y alineada. La luz es muy contagiosa. Solo hace falta la chispa de una sonrisa amorosa para cambiar la vibración de una situación. Las energías son universales por naturaleza, es decir, están polarizadas en alta y baja vibración. Todas las energías son vibraciones creadas por algo o alguien. Luz y vibración es todo lo que existe en nuestra realidad. La luz es ciencia de la fuente creadora, y el movimiento, sonidos o acciones que causan la vibración de esa luz infinita. Puedes elegir dónde estar vibracionalmente dentro de este espectro de luz de existencia. Cuanto más brillante sea tu chispa de luz personal, mayor será su frecuencia, y mayor será el espectro de luz en el que residas. La realidad física 3D, que la Tierra acaba de trascender, estaba en la vibración de un zumbido continuo muy bajo, a 7.83 hercios. En este momento, en su espacio-tiempo, la frecuencia de la Tierra está entre 14 y 20 hercios, que es el doble y más allá de lo que alguna vez fue su estado continuo. Es decir,
su vibración se ha elevado más allá del espectro de vibración de la tercera dimensión y ha entrado en las vibraciones de la cuarta dimensión. Con su frecuencia ahora en una vibración más alta, todos los que residen con ella deben alejarse o fusionarse con sus vibraciones. Es por eso que muchas almas están optando por dejar el planeta en estos momentos. Los humanos emiten vibraciones al universo a través de sus pensamientos, palabras y acciones. Las vibraciones negativas también son infinitas y nunca terminan, a menos que sean contrarrestadas o disueltas por vibraciones superiores. En estos preciosos momentos, todas las energías oscuras alrededor de su planeta están siendo disueltas y contrarrestadas por la fuerza de la luz. Esto incluye las vibraciones que estás experimentando personalmente. Será más difícil aferrarse a cualquier emoción de vibración inferior como la ira o el odio. La luz los está penetrando con las vibraciones del amor, disolviendo o eliminando todo deseo de entretener las emociones más oscuras. Esto está despertando a la humanidad a su conexión con el espíritu a un ritmo mucho más rápido. Muchos están despertando a todos los engaños y al control de la oscuridad. Sin embargo, el enfoque principal del despertar es el recuerdo de su luz. Entonces, cuando los recién despertados recuerdan su luz, deben elevarse desde las vibraciones inferiores. Las primeras emociones que uno experimenta suelen ser ira hacia los engañadores y un empuje de energía hacia la libertad. Sin embargo, eso es solo el comienzo y es solo el primer yoke de tu despertar. En ese momento, todavía están muy centrados en el mundo exterior de su existencia. Esto pronto conduce a la conciencia espiritual. Una vez que uno mira hacia adentro, comienza a recordar que es una chispa del gran espíritu de luz. Eres la luz que vibra a través de tus emociones personales, emanando hacia el universo. Las vibraciones que emites son interminables y eternas. Tú eliges qué enviar y recibir a través de los reflejos de tus pensamientos, palabras y acciones que continúan por una eternidad. Así que, queridos míos, estad en paz, amor y alegría, porque tu luz es brillante. Comparte tu amor con todos los que encuentres y estarás con ellos por una eternidad. Los amamos y celebramos su regreso a la unidad. Gracias, somos el Alto Consejo Siriano. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Canalizaciones divinas. Saludos, soy Gabriel. Si deseas hacer un cambio en tu vida, entrégate a esa nueva forma de ser, y luego comienza a hacer todo lo que puedas en cada momento para apoyar ese cambio. Rendirse activa tu equipo de ayudantes, y te abre a nuevos potenciales y posibilidades. Tomar decisiones que apoyen ese cambio te mantiene en un estado de cooperación y creación, y también comienza a anclar la energía de lo que deseas. Tanto rendirse como tomar cualquier acción que esté disponible para ti continúa apoyando tu intención. Como siempre, queridos, no es necesario que sea grandioso, tu entrega simplemente necesita ser consistente, lo que significa permanecer en un espacio de aceptación, apertura, fe y confianza hasta que el universo te muestre los próximos pasos a seguir. Tu acción podría ser visualizar, meditar, hacer un tablero de visión, educarte sobre un tema específico, o cualquier otra actividad que te permita experimentar la energía de tu sueño. Aceptar tanto la rendición como cualquier acción que te guíen a realizar de tu parte, es el núcleo de la cocreación. Combina eso con el aprecio, que es tu herramienta de retroalimentación, y el volante de tu flujo, y te encontrarás volviéndote muy adepto a la manifestación de tus sueños.
Gracias, con luz, soy el Arcángel Gabriel. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.